Bueno, Pablo Casado, bienvenido. Buenos días, Federico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Este domingo es una cita muy importante. Ayer los tres líderes, digamos, del centro y la derecha, Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, que lo hizo por tuit, anunciaron que van a ir a Colón a manifestarse contra algo más que una política o algo más que un personaje que es el Mamporré, que es el mediador, es el mamporrero de toda la vida, Mamporré, que después del Caganés era la aportación catalana a la cultura política. Pero la cuestión de fondo, es decir, lo que le lleva a usted a plantear e incluso a meditar la moción de censura, es decir, como un mecanismo, digamos, de presión contra Sánchez, ¿qué es exactamente? Es la aparición de Carmen Calvo, barullos y montando ese número, es la conciencia de que esos 21 puntos son, como dice el editorial del Mundo, el programa de investidura al que aspira Sánchez, que supone la liquidación del Estado y de España, o es también el sentimiento de que lo que no hagan los partidos lo va a hacer la gente, como ha pasado otras veces y como pasó que tuvo que salir el rey en televisión porque ni el gobierno ni la oposición hacían lo que la gente creía que había que hacer. ¿Qué es lo importante que lleva a llamar a todo el mundo a acudir este domingo a Colón? Bueno, es un proceso de 8 meses, parece ya un parto. Sí. Esto empieza el 2 de agosto en la reunión que yo tengo con Pedro Sánchez, en la que le ofrezco toda la mayoría absoluta del PP en el Senado para aplicar de inmediato el 155. De hecho, le digo, es que no asumes ni el coste. Tú inicias el procedimiento del Consejo de Ministros y no necesito ni un solo senador socialista para hacerlo ya. Él, también le digo una cosa, podemos pactar los presupuestos si bajas impuestos, amortizas deuda y mantienes el déficit público. Eso 2 semanas después de ser elegido. Lo digo para aquellos que dicen que yo crispo innecesariamente para buscar un espacio político. 2 semanas después de ser elegido podíamos salir de Moncloa casi con una gran coalición. Bueno, pues no. Él decide dar de lado al bloque constitucionalista, al que había echado mintiendo en una moción de censura, y empieza a pactar unos presupuestos. Es cuando yo me voy a Bruselas a decir que esos presupuestos son nefastos, que suben los impuestos, etcétera. Me llaman antipatriota, patriota de hojalata, me da la razón el FMI, la OCDE, hasta me da la razón la Comisión Europea, a la que yo avisaba. Y la encuesta de paro de este mes, que por primera vez se ha visto el frenazo. Y empezamos los gestos con Cataluña. Yo me di cuenta en el aniversario de los atentados de Cambrils y de Barcelona. Había una calma chicha de la que tú conoces en Cataluña, sí, de los independentistas, que es no solo alentar a la violencia, sino controlarla. Sí, sí. Tú veías por las calles que había mucha gente mirándonos y que no hacía nada porque había un pacto. El pacto de haber escuchado a Batet diciendo que Cataluña era una nación, Cunillera que tenía que haber indultos, el señor Borrell diciendo que entendía en la BBC lo que estaba pasando. Es decir, había un intercambio de mensajes cifrados. Y Zeta y Sánchez diciendo en una radio que había que tener una consulta de autodeterminación porque el estatut no está legitimado, porque lo peinó el Constitucional, cosa muy grave para el presidente. Y que además decía una frase que es típica del separatismo catalán, que empezó a decir solo la CUP, que ese estatuto no lo habían votado los catalanes. ¿Cómo que no lo habían votado? Claro que lo habían votado, como la Constitución. Pero luego empezó el calibre grueso. El calibre grueso fue que dejaron tirado a Llarena ante la demanda de un prófugo de la justicia como Puigdemont. Empezó acercando a los presos golpistas a la cárcel de Lledoners. Siguió con las instrucciones a la Abogacía del Estado para retirar la acusación de delito de rebelión. Las indicaciones a la Fiscalía, afortunadamente no aceptadas, y la famosa portada 5 columnas del Supremo diciendo basta ya de presiones al alto tribunal. De ahí seguimos a las sesiones parlamentarias en las que yo no doy crédito, porque lo que le decimos es, oiga, apoye la tipificación penal del delito de convocatoria ilegal de referéndum, lo rechazan. Apoye la modificación que hemos propuesto para prohibir los indultos a golpistas, lo rechaza. Apruebe nuestra ley de símbolos, lo rechaza. Apruebe la modificación de la ley de acción exterior para suprimir las embajadas, lo rechaza. Apruebe la aplicación de la ley de partidos para ilegalizar a los energúmenos que están alentando la cale borroca, apaleando mujeres por quitar lazos amarillos, apaleando policías en las calles por manifestarse, tirando excrementos en la puerta de los juzgados, escracheando jueces o directamente, como hicieron el otro día, saltando el Parlamento, y lo rechazan. Por tanto, bueno, ya sabíamos lo que estaba pasando. Pero llegamos al día de ayer. Yo cuando en diciembre decíamos, y lo hicimos por cauce reglamentario, oiga, enseñen ustedes la traición de Pedralbes, ¿no?, en la que el presidente del gobierno de España es recibido como un jefe de Estado extranjero por un delincuente presunto como Torra. Bien,
Y además dice que le entregó 21 medidas. Y no las enseñó en 2 meses. Por cierto, los 2 meses que lleva huido del Parlamento. No estamos en verano. Sánchez lleva sin pisar el Parlamento español desde el 20 de diciembre y no va a volver hasta el 20 de febrero. Y claro, no nos han entregado el documento hasta ayer. Lo filtra Torra. Y vemos 21 medidas que ya no es que sean para aplicar el 155, es para aplicarle un 155 al gobierno de España. Claro. Es para deponer a Pedro Sánchez. O sea, una persona que está incumpliendo el mandato y el juramento de la Constitución, que acepta un documento ignominioso, en el que se habla de una monarquía parlamentaria prácticamente ilegítima, de un gobierno franquizado, será por ellos y por los totalitarios que son y los fascistas que son los independentistas catalanes. Habla de una consulta de autodeterminación, habla de un conflicto, habla de la mediación internacional. Bueno, entonces, y ya me quedo en ese punto. Claro, cuando yo oigo hablar al gobierno de que acepta un relator, digo, no puede ser. Pongo un comunicado diciendo el gobierno debe rectificar o actuaremos en consecuencia. A las 9 de la mañana, en la agencia EFE, doy una entrevista diciendo que no descarto ningún mecanismo parlamentario, ni llamar a los españoles a una movilización en las calles, si Carmen Calvo a las 11 no lo explica. Al mismo tiempo tengo que reconocer, mando un colaborador a la delegación del gobierno ya a registrar la petición de coger la plaza de Colón para el domingo, porque la delegación del gobierno te exige 10 días. Y cuando oigo a Carmen Calvo, ya de camino a Cuenca, doy una rueda de prensa en la que digo, bueno, pues lo siento mucho, pero hemos reservado la plaza de Colón y vamos a salir a las calles porque es el único recurso que le queda a los españoles de bien. Un gobierno rehén de los independentistas, con un síndrome de Estocolmo de la progresía española, porque esto al final es la agenda batasuna. Sí, señor. Esto es el complejo de la izquierda española que piensa que hay que dar algo a los independentistas y a los nacionalistas, porque la transición fue un pacto oscuro de las élites, fue en el fondo un borrón y cuenta nueva, no entienden nada. En el fondo esto es una enmienda a la totalidad del propio Partido Socialista. Esto es lo que hizo Zapatero en el 2008, intentando excluir al Partido Socialista que participó en la transición para hacer el relato de su abuelo y de los dos bandos y de intentar volver a reescribir la historia de España. Eso le cuesta a Zapatero la mitad del partido, ahí surge UPyD del PSE y surge Ciudadanos del PSC, año 2008, y ahora Pedro Sánchez, con algo peor todavía, que es una minoría de 84 escaños y una moción de censura legal pero ilegítima por la finalidad que tenía, que era aliarse con los enemigos de España, pretende con 84 escaños cambiar la historia de España y sobre todo hipotecar nuestro futuro entregándoselo a los que quieren romper España. Y eso es algo por lo que yo no tengo que pasar. Para empezar, porque yo estoy en política por España. Y yo, si no soy útil a la hora de defender la unidad y la libertad de los españoles, yo me voy a otra cosa. O sea, es decir, yo no puedo permanecer durante 8 meses haciendo comparecencias parlamentarias en las que, oye, modestia aparte, el Partido Popular creo que ha sabido trasladar a la opinión pública nuestras discrepancias con el gobierno. Llevo 4 vueltas a España. Llevo recorridos casi 50.000 kilómetros explicando lo que está pasando en España. He presentado un presupuesto alternativo. Me he ido a Bruselas, me he ido a Colombia. ¿Qué más puedo hacer? Claro, hablábamos ayer, moción de censura. Hombre, la moción de censura, bueno, por desgracia ya me han dicho ayer algunos de los partidos con los que tendría que contar que no la apoyaría. Pero también tengo una cosa que lo veo en positivo y es, ¿qué mejor moción de censura que tener dentro de 100 días 3 elecciones de ámbito nacional convocadas, europeas, municipales y autonómicas? Por tanto, si el domingo los españoles de bien van a Colón a decir, basta ya, váyase, señor Sánchez, esto es absolutamente ya imposible de aguantar, yo creo que lo mejor es que todos vayamos a las urnas el 26 de mayo, esperemos también que algún varón socialista tenga la valentía de dejar de quejarse en privado y luego votar como senadores y diputados nacionales todo lo que le pide Pedro Sánchez, que tengan el coraje que tuvieron a deponerle cuando intentó pactar con los independentistas y los podemitas, y ahora que ya ha pactado y que ha reconocido que incluso sin presupuestos quiere permanecer en el poder, caiga quien caiga y pese a quien pese, o que lo saquen de la presidencia del gobierno, o si no, vayamos al 26 de mayo a hacer una moción de censura democrática a las urnas a este gobierno. Bueno, vamos, la única cuestión, y luego dejo que pregunten los demás. ¿Por qué creo yo que usted tiene que presentar la moción de censura? Usted hará lo que hará, y además esto es como las sopas. Si la va a presentar el lunes, no me lo va a decir a mí ahora el jueves. Yo eso lo entiendo. Pero razones para ello. La moción de censura en España, que está copiada de la Constitución alemana, es una moción de censura para hacer un gobierno. En la práctica nunca ha sido así. Ni la primera, que hace Felipe González, es una moción de censura a Adolfo Suárez para mostrar la división de UCD. De hecho, la hace porque Paco Ordóñez
Lo que no sabía es que era traidor siempre también a él. Pero Paco Ordóñez le promete que los socialdemócratas de UCD van a apoyar la moción de censura contra Suárez. Es una moción contra UCD. Era contra un presidente que no controlaba su partido. Al final, Paco Ordóñez se echa atrás, porque era cobardica y porque no lo veía claro, pero el daño que le hace a Adolfo Suárez y sobre todo a la imagen que los españoles tienen de UCD es letal. Es decir, realmente esa moción de censura es el paso para la mayoría absoluta de Felipe González, porque se ve que UCD es una serie de familias políticas que han hecho muy bien la transición y la Constitución y nada más. Y ya a partir de ahí no van a seguir juntas, no hay un liderazgo aceptado por todos, etcétera. Segunda cuestión. Hemos visto esta instrumental, que esto ha sido una trampa brutal en la que quiso caer, no voy a entrar ya en su predecesor en la presidencia del partido, por no aburrir y por no, en fin, ponerle más dificultades. Pero vamos a la cuestión de fondo. El martes empieza un juicio a los golpistas. Hay una concertación evidente contra la nación española de toda la izquierda y el separatismo, una parte muy importante de los medios de comunicación y una serie de ganaderías judiciales, jurídicas, universitarias, profesores de Derecho Constitucional, que debemos tener 500.000 en España, una cosa así, asociaciones judiciales, descuideros del derecho internacional, que están por impedir que el Estado triunfe contra el golpe. Yo creo que lo que empezó el 8 de famoso, la famosa manifestación del 1.000.000 de personas, el 8 de octubre en Cataluña, cuando sale el rey, es la reacción de la nación ante una incompetencia total de los partidos. O sea, yo creo que UCD desaparece porque pierde la moción de censura y porque le dan un golpe de Estado. Es decir, los malos son los golpistas, sí, pero el responsable es el que está en el gobierno. Y le dan un golpe de Estado. Y esas cosas, digamos, inhabilitan a la gente, y la gente, teniendo UCD como tenía los mejores cuadros de España, sencillamente dejó de votarlo. Y pasó de 160 y tantos escaños a 12 y le regalaron el 13, porque dijo Alfonso Guerra que el 13 par cojo, que era Calvo Sotelo, que es que no salía ni el presidente del gobierno. Bien. Ante esa concertación de poderes fácticos que hay en España, muy fácilmente reconocibles, como decía Aznar, porque está El País en la primera fila, está la SER, está la Sexta, están prácticamente el duopolio televisivo y la mitad del triopolio radiofónico, y si no ya lo veremos, pero sobre todo la SER, que es la más poderosa. Está toda la prensa catalana, está la prensa autonómica, están los grupos regionales, todos colonizados por el PSOE o por el nacionalismo, todos sin excepción, todos están en deslegitimar al Tribunal Supremo y a España en ese juicio al golpe de Estado. De hecho, las 21 condiciones son otras tantas deslegitimaciones del Supremo. Yo creo que en estos momentos los partidos tienen la obligación de estar con la nación, que es estar con el Supremo, o con el Supremo, que es estar con la nación, y también en el Parlamento. Usted tiene una responsabilidad que es dramática, porque es el único grupo que puede presentar una moción de censura, porque hay Ciudadanos, que ayer rápidamente Rivera lo descartó, porque él no la puede presentar. Si no, a lo mejor no lo descartaba, pero es que no tiene los 40 diputados. A usted le sobran diputados para presentar 3 mociones de censura y una con Ciudadanos, porque todavía le puede regalar 8 o 10 escaños que le faltan. Por eso no descartamos absolutamente nada, pero creo que también vamos a situar las cosas en sus justos términos. Lo primero ahora mismo creo que es la movilización ciudadana. Sí, eso es. Luego tenemos la semana que viene los presupuestos generales del Estado. No, el martes empieza el juicio, claro, que eso es mucho más serio. Y a eso iba. Y empieza el juicio. Un juicio en el que aquí no caben las equidistancias. Aquí estás o en el banquillo de los acusados o estás con el Estado de Derecho. O sea, aquí los partidos se tienen que aclarar. Lo que no puede ser es tener delegadas del gobierno y ministras diciendo que si es que la prisión preventiva es mala, que si hay que acercar a los presos, no puede ser. Y luego un 155 que ya está tardando. Yo ya he dicho que en cuanto lleguemos al gobierno, en el primer Consejo de Ministros se aplica el 155 y, por cierto, con un ámbito competencial global, con un gobierno nombrado desde Madrid y, por supuesto, con un ámbito temporal el que haga falta. Mire, el señor Blair, el tiempo que estuvo,
y allí no pasó absolutamente nada. Pero que creo que en este caso lo que estamos es hablando de personas que son presuntos delincuentes, xenófobos, no hay más que ver lo que escribía Torra, de los españoles víboras, llenas, carroñeras, apelando a la vía eslovena. O sea, el otro día se quejaban de que utilizábamos adjetivos gruesos, pero sinceramente hay que ser muy desequilibrado para desear para tu país una guerra civil, que es lo que pasó en Eslovenia. No, y es lo que y desean lo está ellos. Deseando, es decir, tanques y vía eslovena. No, lo que ellos desean es someter por el terror, ese terror algodonoso que es Cataluña. Cataluña ha inventado la dictadura blanca de Tarradella, si es que conocía a Pujol y lo caló. Ahí es una dictadura, no es una dictadura roja como en el País Vasco, es una dictadura blanca que es muchísimo peor, porque es meterte el terror dentro hasta que llega un momento en que casi el terror avala por ti. Y eso, la verdad es que lo bordan. Pero vuelvo y termino con esta cuestión. El Parlamento es una institución no muy acreditada entre los españoles. Y esto es un problema para los partidos políticos, para los que creemos en la democracia parlamentaria. El Parlamento está desacreditado, no solamente por los rufianes, sino porque ha sido el teatro de una moción de censura que ha sido una tomadura de pelo que sirve para entronizar a los golpistas. Los golpistas han colocado al ocupa de la Moncloa, que dijo que venía a convocar elecciones y, por supuesto, lo que convoca es, cuando él pueda, elecciones para seguir en el poder, por supuesto, con los enemigos de España y cargándose todo. Yo creo que hay... Antes citábamos, y citaba usted, que hay socialistas que están, ayer vimos muy elocuente a Alfonso Guerra, los socialistas jubilados se descubren patriotas, es empezar a cobrar la pensión, se descubren españoles, más que Blas de Lezo. Pero si usted presenta una moción de censura, usted se la presenta al Partido Socialista. Sánchez es simplemente un rehén del separatismo. Y no habrá 10 diputados socialistas. ¿De qué es? Un gran orador. Y esto no es un elogio así personal, es que lo es. Y además lo he dicho siempre. Es más, mucho mejor de lo que yo pensaba, las cosas como son. ¿No habrá 10 justos en el PSOE? Porque bastan 10 diputados del PSOE para derribar a Sánchez. Sobre todo si se dejara votar en urna. Es lo que pedimos en la última moción de censura. Pero esa gente, ese partido, esos diputados, se presentan en mayo. Y si hay una moción de censura en febrero o en marzo, esos diputados están retratados ante su electorado. Y están votando con Bildu, y están votando con el Torra. Y eso, aunque solo sea por egoísmo de partido, es que yo lo veo tan claro que me asombra. Bueno, a lo mejor lo ve usted igual de claro que yo y espera el momento para hacerlo. No quiero pasar por inocente. Pero quiero decir que lo tiene, como vulgarmente se dice, a huevo. Pero hablando de partidos y hablando de la concentración del domingo, creo que es muy importante no solo que vayamos Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Yo ayer hablé con los presidentes de Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y el Partido Aragonés, de manera que se puede lanzar una imagen de que todo el constitucionalismo, incluido aquellos que se definen regionalistas, pero que creen en la España constitucional de los últimos 40 años, y estemos ahí reunidos con la España de los balcones. Yo decía en la última convención, quiero que la España de los balcones baje a la calle y se reúna con el Partido Popular en las urnas. Ahora, si quitamos las siglas, podríamos hablar de que la España que ha arrodillado Sánchez la tenemos que poner en pie y en marcha. Y creo que eso es lo que podemos hacer ahora mismo a partir del domingo. Y una vez que veamos cuál es la respuesta, no descartamos ningún otro mecanismo. Por cierto, es muy importante lo que pase, insisto, no solo con el juicio y qué posición adopta el gobierno, sino qué va a pasar en el trámite de los presupuestos. Porque lo que estamos viendo es que el nacionalismo es insaciable. Después de haber humillado al Reino de España, después de hacer que el presidente del gobierno ceda todos los chantajes, a todas las humillaciones que le están reclamando, es que a lo mejor le tumban los presupuestos. Por eso él ya ha dicho, aunque no tenga presupuestos, voy a gobernar por Real Decreto. Por eso yo decía una cosa, ayer recordaba a Rubalcaba, que decía, España no merece un gobierno que mienta. Es que Sánchez está siendo un mentiroso compulsivo. Mintió en varios medios de comunicación diciendo que nunca llegaría a la presidencia del gobierno con el apoyo de independentistas, podemitas y la abstención de los batasunos. Y ha mentido porque antes, después y durante de la moción, él dijo que solo era instrumental para convocar elecciones. Y no solo no lo ha hecho en 8 meses, sino que ya dice que aunque no tenga presupuestos va a aguantar hasta el último día. Y empiezo a ver en él algo
que es curioso. Creo que está haciendo agenda de expresidente. Su errática política internacional, es verdad. Sus viajes como a trompicones, porque Zapatero era una calamidad, pero Zapatero viajaba donde viajaba, que era al Alba o a Oriente Próximo, ya sabiendo de dónde iba a cobrar y la alianza de civilizaciones, etcétera. Pero es que Pedro Sánchez va a trompicones, es como que ya está pensando en dónde va a dar conferencias o en dónde va a ser el organismo multilateral, en plan Viviana, Aido y Pajín, dónde va a estar. ¿Y dónde va a colocar sentido, a Begoña? Cuando estamos hablando de Gibraltar en la Unión Europea, está con el dictador Díaz-Canel. Cuando estamos hablando de Venezuela, está en México con López Obrador. Cuando hablamos de los presupuestos, aparece por Centroamérica. Ahora que estamos hablando de una movilización y de un problema con Cataluña, se va a Bruselas. O sea, ayer una recepción de un equipo de baloncesto femenino, antes de ayer un colegio en Moncloa. O sea, yo creo que ha perdido la noción de la realidad. El libro, un libro. Bueno, o sea, una persona que lleva 8 meses en Moncloa. No le achaque usted el libro a quien no lo ha escrito. Bueno, pero el libro, hablemos de la autora, que es Irene Lozano. Lo presenta el día en el que conocemos que enero fue el mes de mayor destrucción de empleo y que la economía ya se está ralentizando por culpa de la subida de impuestos masiva que ha hecho el socialismo, como siempre. Entonces yo creo, sinceramente, que estamos ante un peligro nacional. Sí. Y yo cuando ayer decía que creo que es un traidor... Sí, es que lo es. No es un insulto. No. Creo que está traicionando el mandato de la Constitución, está traicionando la jefatura del Estado, porque acepta un documento... Está conspirando. Un documento en el que se dice que es una institución franquista. Sí. Está también aceptando que se niegue la vigencia de la Constitución y sobre todo está aceptando una mediación internacional que, como dijo ayer el propio Guerra, oiga, no somos ni Burkina Faso ni Yemen, afortunadamente. Yo tengo una pregunta sobre el artículo 155, señor Casado. No sirve para hacer política, sirve para volver a la legalidad cuando ésta se ha vulnerado. De momento, el gobierno de Quim Torra no ha vuelto a vulnerar la legalidad. ¿No cree que es un poco desvirtuar este artículo, su apelación constante? Bueno, todo lo contrario. No ha hecho otra cosa que vulnerar la legalidad. ¿Por dónde empiezo? Política presupuestaria, malversación de fondos públicos para la independencia, el adoctrinamiento y la propaganda secesionista. Órdenes ilegales a los Mossos de Escuadra grabadas para que, por ejemplo, no pusieran orden en los scratches y en la cale borroca de estos niñatos de Arran que, por ejemplo, van con pancartas diciendo Visca Terrayure, que es la banda asesina que le pegó un tiro a Federico Jiménez Santos hace unos años. Es decir, es que eso directamente a esos niños habría que llevárselos directamente ya al juez. El que mató a Bultó. Delante de su familia. Preside un sindicato que convoca a la huelga general con el respaldo de Torra. Bueno, y Carlos Sastre es el al que le paga la Generalitat para ir a hablar a los colegios, a los niños del Prusés. O sea, es que esto está pasando en España. Es que tú dices, esto está pasando en Nicaragua, y dices, hombre, venga, hay que intervenir ya. O sea, ya basta con Ortega, ¿no? Está pasando en España, en Europa del siglo XXI. Seguimos con ilegalidades. Lledoners. Lledoners es la catedral de los delincuentes golpistas. Yo siempre digo, en el mundo solo hay dos clases de países en las que hay regímenes penitenciarios diferenciados. Los narcoestados, donde los capos tienen más derechos penitenciarios, o las dictaduras, donde los disidentes y opositores tienen menos derechos carcelarios. Bueno, pues ahora tenemos también a Cataluña, donde los señores golpistas pueden recibir llamadas, pueden despachar con la gente y pueden hacerles homenajes y cenas diferenciadas en Navidad. Más ilegalidades, lo que está pasando en la educación en Cataluña. Sigue el adoctrinamiento. Más ilegalidades, el espacio de los símbolos en la calle. El otro día estuve en Tarragona, donde fue teniente alcalde Alejandro Fernández. Oye, ni un lazo amarillo. ¿Por qué? Porque el PP tiene la tenencia alcaldía de asuntos públicos, de movilidad y de decoro urbanístico. Por tanto, no hay un solo lazo amarillo en un solo monumento y una sola casa. Por tanto, eso es lo que debería hacer el gobierno de la Generalitat, que está incumpliendo una ley que está en vigor. Es decir, ya hay muchísimas cuestiones que se han incumplido. El problema es que Pedro Sánchez come de la mano de los independentistas y por un plato de lentejas y un día más en el Falcón no está dispuesto a aplicar un 155 que, por cierto, no es para suprimir la autonomía, es para salvarla. Si es que el artículo 155 es liberador para los catalanes. ¿Qué pasó durante 6 meses de aplicación del 155? El error fue levantarlo tan pronto y convocarlo para convocar elecciones tal y como exigía Ciudadanos. Y el error fue aceptar las exigencias del Partido Socialista de que no afectara ni a la educación, ni a Interior, ni a los medios públicos. Por tanto, ahora hay que aplicarlo el tiempo que haga falta, con un gobierno nombrado desde el gobierno central y en toda la amplitud competencial. Y yo creo que ya está bien de hablar de transferencias. Por cierto, antes decíamos que esta es la ruta Batasuna. Sí, y me he ido al tema de la transición, pero me quiero abrir más cerca. Sánchez
en estos 8 meses que he relatado de embarazo, también ha aceptado todas las reclamaciones de los batasunos. Ha acercado a presos, a las etarras, a las cárceles vascas, acabando con la dispersión y también con no solo dispersión, que es que estén en cárceles distintas, sino que apostando por el acercamiento al País Vasco, es decir, el paso previo para ceder las competencias penitenciarias al País Vasco y que también haya unas cárceles diferenciadas para los etarras. Y lo más grave, ha aceptado las 33 transferencias que el PNV lleva reclamando a Rajoy, a Zapatero, a Aznar y a Felipe González, y que ningún presidente, incluso las legislaturas en minoría, aceptó. 33 transferencias en un Estado ya escuálido, que no tiene más que transferir, o en todo caso lo que tiene que hacer es reforzar las competencias que son estatales y están administradas de forma desleal por algunas autonomías. Entonces, lo que yo quiero decir es que si todo esto está haciendo, bueno, pues hablo de la izquierda Abertzale, hablo de los independentistas, ¿por qué hablar de Podemos? De Podemos le ha dado todo. Le ha dado desde unos presupuestos que son bolivarianos hasta la ignominia de un presidente de España ajeno al Grupo de Lima contra el tirano Maduro, y que tarda 12 días, mientras Maduro sigue asesinando en las calles, en reconocer al gobierno interino de Guaidó, lo cual es un bochorno. Ver a Trudeau, ver a Piñera, ver a Macri en una conferencia del Grupo de Lima, con la madre patria, según dicen los venezolanos, que es España, con esos españoles de ambos hemisferios, como dice la Constitución del 12, ausente. ¿Eso por qué lo hace? Porque depende de los votos de Podemos, que han cobrado del tirano y del chavismo y han asesorado, como hizo Errejón, ahora que tanto va de candidato moderado, Errejón su tesis doctoral y Errejón sus análisis del CEPS, que recibieron 6 millones de dólares, que es la fundación germen de Podemos, nunca mejor dicho. Esa fundación asesoró a Chávez en control de medios públicos. Ya sabemos que se lo preguntan a los periodistas de EFE cómo se las gastan para controlar los medios públicos de comunicación, medios de comunicación. Y en segundo lugar, instrucción en fuerzas policiales. Es decir, los de Podemos instruyeron a los que, según Almagro, que no es un peligroso derechista porque fue canciller con Mujica en Uruguay, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, según su informe, ha habido 12.000 arrestos sumarísimos, 6.000 ejecuciones, 500 torturas documentadas y 500.000 de presos políticos en las cárceles. Bueno, pues ese régimen que hace esto con la policía fue instruido por los de Podemos. Entonces, claro, ¿qué va a hacer Sánchez si depende de Podemos para todo esto? Entonces, claro, por eso lo que digo es que, yo decía ayer, no está legitimado. Me dicen, hombre, usted está poniendo en duda la moción de censura que está en la Constitución. Yo me refiero a que una persona que hace esto pierde la legitimidad democrática. Es decir, puedes tener un mecanismo, pero hombre, es como si un presidente del gobierno comete un delito. En este caso, un presidente del gobierno está cometiendo una connivencia con aquellos que quieren romper España. Hombre, yo creo que pierde la legitimidad para seguir sirviendo al país al que representa. Bueno, hay muchas llamadas de los oyentes y yo quiero añadir una cosa. Si alguien dice que el gobierno de España no es democrático, evidentemente es ilegítimo. Si alguien dice que la monarquía parlamentaria hay que revisarla, evidentemente el que ha jurado bajo es ilegítimo. Si alguien dice que España tiene que desfranquizarse, es que él es la momia del Valle de los Caídos. Por cierto, que han vuelto a activar la momia. Hoy caerán un par de ministros. Cada vez que dicen que hay que desenterrar a Franco, cae un ministro, a veces dos. Y secretarios de Estado. Es que ya han quemado el CIS. El día de Pepu, que le pillaron a Pepu con la sociedad instrumental, ya llevan 7. Sí. 2 secretarios de Estado, un candidato y 4 ministros. Van 9 porque llevan el CIS. Es decir, es que se les conoce ya tanto. O sea, tienen el comodín del público. Entonces sacan el CIS. Que por lo que les contestamos es, oye, si lleváis el CIS también, ¿por qué no convocáis elecciones? Pero señor Casado, por volver al domingo, quiero decir, porque es que el domingo, ¿qué tiene que ver usted o qué tiene que ocurrir el domingo en Madrid para que me ha parecido que un poco lo de la moción de censura le vamos un poco dando largas de cara a que, bueno, ya la moción de censura sea el 26 de mayo? ¿Qué tiene que ver usted o qué tendrá que contemplar el domingo en Madrid para que se reafirme? Yo ayer le vi más firme con el tema de la moción de censura que hoy, si me permite, simplemente a lo mejor es un error de apreciación mío, para sacar adelante lo que decía antes Federico. Oye, no puede haber 10 susanistas a la hora de la verdad que voten o que se abstengan para llevarse por delante a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, una votación legítima. Mariano Rajoy entró en una moción de censura en la que nadie sabía muy bien cómo iba a terminar y hemos visto ya cómo terminó. Sabían perfectamente cómo iba a terminar. Bueno, y la historia se escribirá algún día y lo estamos viendo. No todo el mundo sabían que no lo sabían, estaba en el bolso. Cómo iban a digo una cosa más, la moción de censura la presenta Sánchez porque el PP se le escapaba 2 años.
con los presupuestos aprobados, ¿no? O sea, que lo primero es una cuestión de agendas. Con 3 elecciones nacionales convocadas y unos presupuestos posiblemente fallidos, probablemente no haya que descartar que el 2 de abril Pedro Sánchez se vea forzado a convocar elecciones generales, que por cierto es lo que él quería y sus varones no le dejaron. O sea que a lo mejor él, dentro del cabreo que tiene con Página, siempre es sordo, porque dice, mascullan mucho en Fitur, yo me los encuentro y tal, pero luego votan, amén. Pero es que a lo mejor ahora Pedro Sánchez dice, bueno, vale, pues vamos a elecciones y nos retratamos todos. Por tanto, yo no descarto que la presión del domingo haga que se tenga que convocar elecciones generales. Vamos solo un momento, ahora enseguida. Y en segundo lugar, yo he dicho ayer y lo repito hoy, que yo voy a empezar a establecer contactos, no solo con ciudadanos, para convencerles de que retiren ya ese no previo, sino con otras fuerzas políticas y otras personas de todos los partidos, para ver qué apoyo se tendría para cualquier mecanismo parlamentario. Para empezar, que comparezca, que es que llevamos pidiéndole 2 meses que comparezca. Bueno, pero eso no viene. No es lo importante. Lo importante no es que comparezca él, es que comparezca usted. O sea, bueno, pero preguntas de los oyentes. Bueno, hay muchísimas preguntas. Luego tienes una pendiente, Tomás. Hay muchísimas preguntas en el contestador, que hoy se divide precisamente entre los partidarios de una hipotética moción de censura, incluso sin apoyos, y los que no lo ven tan buena idea. Enseguida escuchamos los motivos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Esas preguntas donde hay división de opiniones, me decías, Vanessa. Sí, división de opiniones, y además también hablan sobre la manifestación de este domingo. Algunos oyentes que no viven en Madrid quieren saber también si se van a fletar autobuses y si espera ver en Colón a algunos de los socialistas críticos. Pablo Casado tiene la oportunidad de manifestar claramente a Pedro Sánchez y su gobierno que no es nuestro nombre. Y eso debe hacerlo tanto en la calle como en el Parlamento. Moción de censura, ya. A ver, seamos un poquito serios. Una moción de censura se gana con los apoyos necesarios para tener más de 175 diputados. Si no los tienes, pues no se hace la moción de censura para tirar el dinero de todos los españoles. Tendremos que aguantar hasta que haya elecciones generales. Es sabida la enorme división en algunos miembros importantes del Partido Socialista. ¿No habría posibilidad de hacerle ver a esas personas que sería importante su colaboración para el éxito de una moción de censura? Y en caso de no lograrse una mayoría parlamentaria necesaria, ¿qué otras acciones legales se podrían tomar contra el gobierno de Sánchez? ¿Habéis pensado algo para los españoles que no podamos estar el domingo en Madrid? Queremos salir a la calle a expresar nuestra indignación. Bueno, vamos a ver, 2 cosas fundamentales. Primero, lo fundamental. Estamos en lo primero es el domingo. O sea, ¿qué hace el PP para canalizar toda su estructura? Nos decía Teodoro García Egea ayer o anteayer que tienen 8.000 sedes. Sí. 8.000 sedes abiertas, pagando la luz. ¡Qué barbaridad! No creo que sean 8.000. Nos presentamos en 8.000 municipios. Es decir, que somos el partido que más nos presentamos. Y donde no hay sede hay un concejal en la oposición, o si no una persona que se ha presentado. Las sedes, al menos el piso del concejal. Son muchas menos, pero, pero hay que recordar la hora, por cierto, porque ha habido un problema. Nosotros inscribimos en la delegación del gobierno a las 11, por tema de montajes, y luego con el lío de quién convocaba primero o después, es a las 12. A las 12. Porque ahí hemos participado además los 3 partidos, porque... Bueno, pues lo que queremos es ir conjuntamente y con otros 4 partidos constitucionalistas con representación parlamentaria. Y probablemente el formato sea, oye, no de adscripción partidaria. Hemos pedido que la gente vaya con la bandera de España, que es la que a todos nos une, sin banderas de partidos, sin mítines de partidos, todos juntos para defender la unidad nacional frente a la traición de ceder a los independentistas. Y yo creo que, para mí, es algo incluso emotivo, porque yo en el año 2004, 2005, 2006, todos los fines de semana me estaba manifestando con las víctimas del terrorismo. Yo recuerdo la manifestación a favor de la vida, la manifestación a favor de la educación concertada, la manifestación a favor del agua para todos, la manifestación, y esas sí que fueron 10, 15, 20, a favor de las víctimas. En cada plaza donde hay una placa recordando a un mártir de la libertad, con la AVT, con Covite, con toda esa gente que, por cierto, también hemos avisado que vengan. Y a las fundaciones constitucionalistas, desde Libres Iguales, pasando por Florida Blanca, por Valores y Sociedad, por Villa Cisneros, es decir, la sociedad civil que ha ido surgiendo estos años tan difíciles y que ahora tenemos que ir todos juntos bajo la misma bandera para decir hasta aquí hemos llegado. No se puede aguantar más. España no aguanta más cesiones de un presidente del gobierno irresponsable que está destrozando la economía, que está poniendo en riesgo la unidad nacional
y que está vulnerando la legalidad. Y si alguien no tiene autobús y está, por ejemplo, en Teruel pensando, ¿qué hago yo, cómo voy a Madrid? Y de paso... Que se dirija a la sede del Partido Popular para decir, aunque sea, yo no soy afiliado, ni lo quiero ser, y da igual. El Partido Popular, a cualquier persona que quiera ir a Madrid, le quiere facilitar el transporte, siempre y cuando los medios sean suficientes, que se pongan en contacto con las sedes sin ninguna necesidad de darse de alta ni de tener nada que ver con nosotros. Esto es por España y facilitaremos el transporte a todo el mundo que podamos. Bueno, debo decir que con esta manifestación, en la que ha conseguido incluso, no sé si al final eso se producirá, pero es un milagro como las profecías de Fátima, o sea que Rivera esté en la misma pancarta de Abascal. Esto ya le convierte a usted casi en David Copperfield de la política, porque es un acto de magia. En Andalucía no conseguimos firmar el documento a 3 manos, pero al final el resultado fue bueno. Sí. Fueron 2 documentos por separado, fueron buenos, y yo tengo que decir una cosa, lo hemos hablado muchas veces en esta radio. La política, como decía Reagan, ya no es derecha o izquierda, ¿eh? Hay otra dimensión que es estatismo, liberalismo. Yo por eso siempre digo que estaba más cerca de Blair siendo laborista que de Chirac siendo conservador. ¿Qué quiere decir? Que aquí no es una cuestión de si Vox está más a la derecha o Ciudadanos está más a la izquierda. Lo importante es que estamos con la libertad y contra un Estado que está siendo desleal con quien se debe, que es con los ciudadanos españoles libres e iguales. Y yo creo que por eso las alianzas políticas al final hay que verlas en el contenido y no en los clichés que muchas veces hace de forma interesada o los adversarios políticos o incluso algún medio de comunicación. Todo cuando hay una causa mayor, como es el caso. De ahí que si la manifestación del domingo es tan masiva como esperamos, a mí me parece muy importante que la gente de Cataluña, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que me ha llamado, que va a venir a Madrid. Igual que mucha gente fue a Barcelona. Igual que mucha gente fue a Barcelona, que se concentre España en la capital de España. Ese plebiscito popular, por decirlo de alguna manera, acabará por fin con las rencillas, porque eso lo van a pedir también, con las rencillas de los partidos que pueden sacarnos de este lodazal. Hombre, él es una cosa es que sea mago y otra cosa es que sea santo y haga milagros. No, pero yo va a acabar con las rencillas de partidos. Tomás, yo creo que tienes razón. Yo tengo muy pocas virtudes, pero una de las que tengo es que tengo buenas relaciones con casi todos. Yo ayer ya dije que con el Partido Socialista no hay nada que hablar. Lo digo porque ellos siguen intentando que pactemos. Sí, claro. Quieren volver a pactarlo. No ve que lo están insultando. Pues después de engañar a todo el mundo, quieren pactar el Pacto de Toledo, quieren pactar el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. Los ministros llaman para que les aprobemos reales decretos, además engañándonos, porque meten el que teníamos nosotros pactado con otros 3 que son infumables. Es decir, es un gobierno a la deriva, sin ningún tipo de coordinación, que encima pretende que le saquemos las castañas del fuego. Pero digo que de las pocas virtudes que tengo es que me intento llevar bien con la gente, y con Santiago Abascal y con Albert Rivera y con los partidos constitucionalistas que están convocados para el domingo, me llevo muy bien. Y además en este caso lo he demostrado. Cuando Inés Arrimadas ganó en Cataluña dije, oye, todo el apoyo del Partido Popular para intentar hacer una alternativa a los independentistas. Y cuando Santiago Abascal ha tenido un resultado, oye, pues muy notable para ser la primera vez que se presenta en Andalucía, pues lo primero que hemos dicho desde el Partido Popular es aquí no hay cordones sanitarios. En todo caso habrá que tenerlos con los de Podemos, que sí que van contra la Constitución. Bueno, porque vamos a ver. Santiago Abascal le echan en cara que quiere acabar con el Estado de las autonomías. Yo no estoy de acuerdo. Pero también Ciudadanos decía que quería acabar con las diputaciones o el Senado. Está igual de fuera de la Constitución. Ninguno de los dos lo ha llegado a plasmar en una política parlamentaria. Por tanto, yo creo que hay que respetar a los partidos, siempre y cuando estén dentro de la Constitución, y ambos partidos lo están. Bueno, hay una última cuestión. O sea, yo recibo a veces agresiones en forma de abrazos o de besos que son más peligrosos. Todo el mundo sabe que a Borja Semper llamamos Semper Infidelis, porque es de los enemigos de Vox y que ha hecho causa tal y cual. Y recibo anteayer esta nota de Borja Semper. Estimado don Federico, porque yo siempre digo, ¿qué vas a esperar de un político que está mirándose al espejo y lleva calcetines de ositos? Y me dice, le animo a que le dé una oportunidad a los calcetines de ositos, con todo afecto, y me manda un calcetín de ositos. ¿Qué hace un ser que por la mañana sale a la guerra? Se ha desarmado, Federico. Pero claro, pero es que encima lo enseño en la redacción, dice, qué simpático, ¿no? Qué bien encaja. No encontré ningún apoyo, o sea, ¿qué hago con esto? Menos ponértelo cualquier cosa. Pero eso desde luego, lo dono. Bueno, a mi hija le valen, pero... Adjudicado. Pero a ti adjudicado. No. Oye, pues que además la talla...
Dice 35 o 40, pero son justitos esto es para niña. Pues no, esto es 35, esto... Adjudicado. Ya crecerá, es que, claro, yo no puedo. Nadie en casa. Y además aquí en la redacción todo el mundo sabe dónde viene, así que, bueno. Pues nada, se lo agradezco yo. Ya pero esto demuestra que están aprendiendo, ¿eh? Sí. Antes solo nos insultaban, ahora ya, claro, nos dejan sin armas de defensa. Te dejo sin palabras, Borja. Bueno, muchas gracias, Pablo Casado. Espero que estemos ahí y vamos a estar. Y nosotros, por supuesto, vamos a retransmitir, como hemos hecho siempre, las grandes movilizaciones nacionales. Espero que sea un gran éxito. Le están insultando mucho en el PSOE de manera que ha hecho lo que tenía que hacer. Pues nos vemos el domingo a las 12 en la Plaza de Colón. Muy bien. Nuguelan Sule, Federico, vamos a